La República Islámica de Irán alza una vez más su voz en contra del terrorismo de Daesh y del respaldo de potencias a estas agrupaciones violentas con intereses y fines políticos. En esta oportunidad, el santuario de Shah Cheragh en la ciudad suroccidental de Shiraz, en el país persa, ha sido el blanco del ataque que dejó a 2 muertos y 8 heridos. Para las autoridades iraníes, el hecho condenable por demás se sustenta en una retaliación contra el pueblo iraní por las victorias que sus fuerzas de seguridad obtuvieron en la lucha contra el terrorismo en los últimos años. Todas las implicaciones las vamos a analizar a continuación acá en Detrás de la Razón. Buen martes, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Irán, enlutado por un nuevo ataque terrorista. Fue este domingo cuando un terrorista armado disparó en el santuario de Shah Cheragh en la ciudad iraní de Shiraz, en la provincia de Fars, matando a 2 personas e hiriendo a varias otras. El principal autor, que comenzó a disparar contra la gente en el santuario, fue arrestado de inmediato y fue entregado a los investigadores para un interrogatorio mayor. También hay varios sospechosos vinculados al incidente que han sido detenidos y que todos son de origen extranjero. El grupo terrorista Daesh reivindicó el ataque mortal. Las autoridades del país persa denuncian que el nuevo acto de terrorismo en el santuario de Shah Cheragh es parte de los fallidos intentos de los enemigos para minar la seguridad del país. جنایتکار در صدد هستند که انتقام ضربات سنگینی رو که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای شجاع و ایثارگر جمهوری اسلامی ایران به شجره خبیثه و پلید تروریسم در سالهای گذشته وارد کردن انتقامشون از مردان و زنان و شهروندان ایران اسلامی بگیرن. De igual manera, Teherán condena el apoyo de ciertos regímenes y gobiernos al Daesh y subraya que si no fuera por los respaldos de estos, el grupo Takfiri no se habría extendido tanto en Asia Occidental. Por otra parte, cuestiona el silencio cómplice de los países que proclaman defender los derechos humanos, pero que se han negado a reaccionar ante este crimen atroz de los terroristas contra el pueblo de Irán. متاسفانه برخی بازیگران و برخی قدرت‌ها از گروه‌های تروریستی به صورت ابزاری برای حضور و نفوذ در منطقه و ایجاد تغییرات سیاسی، امنیتی و مهندسی سیاسی و امنیتی در منطقه استفاده کرده. A su vez, el jefe del Parlamento de Irán, Mohammad Bakir Khalibaf, aseveró que el atentado forma parte de los vanos y fallidos intentos de los enemigos de la República Islámica para desestabilizar el país y perturbar su paz. ناامن‌سازی کشور و برهم زدن آرامش مردم و مختلسازی زندگی روزمره پروژه همیشگی دشمنان ملت ایران است که در هفته‌های اخیر شدت یافته است و با هوشیاری نیروهای امنیتی خنثی شده است. Por su parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán prometió una dura respuesta a los terroristas y sus cabecillas. Alertó que a través de atentados como el acaecido en Shah Cheragh, el enemigo persigue objetivos múltiples como sembrar discordias religiosas y étnicas entre los países vecinos. ما مواظب باشیم که دشمن اهداف چندگانه‌ای رو که در این موضوع مد نظرش داره موفق نشه. یک موضوع اختلاف مذهبی، 2 اختلاف قومی، ایجاد شکاف بین کشورهای همسایه. Varias organizaciones internacionales y países del mundo, entre los que destacan la ONU, Rusia, Turquía, Irak, Siria, Omán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Pakistán, han expresado sus condolencias con Irán, repudiando el atentado terrorista.
Allí teníamos entonces las reacciones de condena a este atentado y las lamentables imágenes por demás desde este santuario. Vamos a presentar a nuestros analistas previo al análisis. También le agradecemos al equipo de redacción y producción por este material. Hoy con nosotros, doctor Sheikh Ali Komi, experto en asuntos islámicos del Centro de Estudios Latinoamericanos de Qom, desde la sagrada ciudad de Qom, en Irán. Y también nos va a aportar en el análisis Pablo Jofre Leal, analista internacional, experto en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Y bien, ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Sheikh Ali Komi, bienvenido, ¿cómo estás? Gusto saludarle hasta ahora. Muchísimas gracias, estamos aquí para servirles. Gracias por recibirnos y Pablo, bienvenido como siempre al programa, ¿qué tal? Muchas gracias, Dani, por la invitación, un saludo a Sheikh también. Bueno, Sheikh, inicio con usted desde acá, desde Irán, precisamente. Un santuario nuevamente, no, un lugar, un recinto sagrado para la comunidad musulmana vuelve a ser vulnerado, en esta ocasión en la ciudad de Shiraz, Irán, al suroccidente. Allí lo veíamos en el informe. Daesh reivindicó el hecho, pero ¿qué está pasando? No, que el terror quiere tomar como blanco a las santidades religiosas islámicas. A su juicio, ¿a qué apuntan con el ataque a un centro religioso y a sus fieles? Bueno, la verdad que queremos dar nuestro pésame a todas las víctimas y que esta vez fueron muchísimas menos en comparación con el ataque anterior en el año pasado. El enemigo ha entrado de nuevo en el fuego del terrorismo, lo que es para asustar al pueblo, porque nosotros estamos ya acercándonos a la temporada de Arba'in, que más de 20 millones de peregrinos van a visitar a Irak, en santa ciudad de Karbala, consuelo del imam Hussein alayhi salam. Entonces los enemigos quieren dar un mensaje que nosotros tenemos el poder de inestabilizar todo el mundo, y esto es un juego sucio, pero esta vez ese atentado fue un atentado fallido, porque uno de los servidores del santuario, de lo que son de limpieza, de los que trabajan en el santuario, no era de guardia, le atacó sin tener arma y le pudo desarmar y eso gracias a Dios. Y ese terrorista que tenía más de 70, 80 balas no pudo disparar más que 11, que eso quiere decir que era un atentado fallido. Así es. Lo que más ellos han apuntado, yo creo que es hacer sentir inseguridad, más que todo porque nosotros estamos acercándonos al aniversario de la señorita Mahsa Amini, y por eso ellos quieren hacer sentir al pueblo iraní que en Irán no hay seguridad, lo que siempre han fallido y lo van a fallar. Muy pendientes y muy atentos también a este contexto que, recordemos, no se escapa, no se separa de los hechos que puedan acontecer en este mes en curso. Ahora, Pablo, fíjate, no ha sido un secreto la lucha contra el Daesh en la región de Asia Occidental y el aporte de Irán, ¿no?, en esta batalla encabezada, recordemos, por el mártir comandante de las fuerzas Quds, teniente general Qasem Soleimani. Basado en su formato de operación, en la manera de operar, me refiero al Daesh específicamente, ¿qué mensaje implícito a tu consideración denota el ataque a un santuario y además por segunda ocasión aquí en Shiraz? Bueno, Dani, creo que el mensaje no es directamente de Daesh, ¿no? Sino de aquellos que son sus padres putativos, de aquellos que permitieron su formación con dinero, con armas, con protección, con apoyo logístico, y que hasta el día de hoy les permiten operar libremente, aunque digan que los combaten, ¿no?
Es parte de la hipocresía de esas potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con sus socios regionales, como es, por ejemplo, la Entidad Nacional Sionista. Me refiero en específico a ese occidente hipócrita que habla de derechos humanos, pero que los viola sistemática y permanentemente. De Washington y los suyos, que son responsables de millones de muertos, de heridos, de la destrucción y fragmentación de países en Asia Occidental, pero también en el Magreb, de lo cual hemos sido testigos. El mensaje creo es que seguirán en su política de hostilidad, de desestabilización, de agresión, incluyendo en ello atacar a mezquitas, a recintos sagrados, quemar un libro sagrado como el Corán, con protección policial y protección política, seguir intentando asesinar científicos, policías, militares, población civil que acude a los recintos sagrados, que va con la seguridad, que va a orar, que va a juntarse con otros miembros de la sociedad. Y es allí entonces que hay un mensaje de terror que quieren transmitir. Atacaremos en cualquier lugar, queremos generar inseguridad, incluso en aquellos lugares que tienen un sentido y una esencia especial, particular, sagrada. Creo que es un formato de operación permanente. Lo han hecho en Siria, lo han hecho en el Líbano, lo han hecho permanentemente, y parte de ello indudablemente las consecuencias lo ha pagado la sociedad iraní, que ha sido quien ha encabezado a través de su ejército, de sus fuerzas Quds, recordando en ello al teniente general Qasem Soleimani, combatiendo a estos grupos. Así que en ese plano indudablemente es un formato de operación conocido, una manera de operar que tiene Daesh, que ha sido aprendido y que ha sido aleccionado por aquellos que los formaron, que los patrocinaron, los financiaron y que hoy los siguen entonces avalando. Precisamente el jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, aseguró que el atentado no es parte de los fallidos intentos de los enemigos para minar la seguridad de Irán, en línea a lo que ya usted nos respondía, Sheikh, en el primer apartado. Y recordemos que bueno, la República Islámica siempre ha exaltado que la seguridad nacional y de sus fronteras es una de sus líneas rojas y ha sido además referencia en ello. Pero ampliando un poco más lo que ya nos decía anteriormente, tomando en cuenta, ¿no?, la experiencia y la fortaleza de Irán en este aspecto, ¿cómo ve al país en este sentido, siendo además una nación con fiel apego a las tradiciones religiosas y a las fechas conmemorativas significativas, justo ahora estando, ¿no?, en el sagrado mes del Muharram y esperando el Arbaín? Bueno, primero hay que ver cómo es el martirio para el pueblo creyente. Para nosotros vemos al martirio como un estatus sagrado, y quien puede llegar a eso es una gran felicidad, un gran éxito. Por eso ni nos da miedo que nos vayan a martirizar. Eso no para mí. Todas las personas que han llorado para Imam Hussein, en la salutación al Imam Hussein, lo han deseado. Estar junto con Imam Hussein y haber llegado al martirio. Entonces para nosotros no nos da miedo esto que nos vayan a amenazar. Eso en primer lugar. Y la prueba más clara que una persona desarmada le va a atacar al terrorista con Kalashnikov con decenas de balas y le va a desarmar con su valentía. Eso, mira, no era una persona entrenada, no era una persona militar, ni era de seguridad. Era de limpieza de santuario, esos de servidores de santuario, los que trabajan en el santuario. ¿Entiendes? Eso sí quiere decir que ahí existe una alma revolucionaria que nadie le puede asustar. Quiere decir, para nosotros el asusto es lo que no existe en nuestro diccionario. Cuando nosotros decimos que somos Shia, significa que nos encanta llegar a donde Imam Hussein alayhi salam, pero somos pacíficos. Eso es la diferencia. Los terroristas buscan el terror, pero no pueden aterrorizar al pueblo creyente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que seguramente eso no va a afectar a participación en el evento de Arbaín. Porque la gente cuando va a ver esto va a entender que a los enemigos no les gusta que vamos a Arbaín, entonces todos vamos. En tercer lugar, lo que hay que tener en cuenta, Irán ha tenido mucho éxito en, podemos decir, de arruinar a sus enemigos terroristas. Primero en Kurdistán tuvimos a los separatistas Komolé,
que la Guardia de la Revolución ha bombardeado a todos los centros de estos terroristas. Tuvimos al centro de Daesh en Azerbaiyán, que Irán ha acabado con ellos. Tuvimos los centros de Daesh en Afganistán, que Irán ha entrado en las negociaciones con Talibán, y el mismo Talibán ha empezado limpieza de estos terroristas. Hemos tenido a los terroristas en Albania, que eran monafetos. Entonces Irán, dentro de las negociaciones, ha hecho que el gobierno de Albania en Europa ha expulsado a ellos. Hemos tenido una televisión terrorista que se llamaba Irán International, quiere decir era de los sionistas, trabajando para Mossad. Irán, dentro de las negociaciones, ha hecho que Inglaterra les expulsó de Inglaterra y ahora están en Estados Unidos. Imagínense, Irán ha tenido éxito en todo, más. Irán ahora, dentro de ese gran poder militar y también de seguridad que Irán ha poseído gracias a la Guardia de la Revolución, gracias al ejército iraní, gracias a todo en Irán, que es un gran poder en la zona más desestablecida del mundo, que se llama Medio Oriente o la parte occidental de Asia. Irán ha mostrado que es un país impenetrable por los terroristas. Sí. Imagínense, tenemos 7 millones o 8 millones, algunos hablan de 10 millones de afganos refugiados en Irán, que los enemigos pensaban que cuando los afganos sunitas, chiitas entran en el país, entonces eso puede ser una pieza para llevarlo a la inseguridad del país. Pero gracias a Irán, que lo ha podido manejar de una forma perfecta, que eso no se ha convertido a una amenaza de seguridad nacional. Lo que tiene que ver incluso con esa unidad que siempre han llamado las autoridades iraníes, incluso el líder, y que ya más adelante le voy a preguntar sobre eso, Sheikh. Pablo, voy contigo y fíjate, algunas interrogantes en una sola. Pudiéramos decir, a la luz de los hechos, definitivamente que el arquetipo de combate al terrorismo heredado del teniente general Qasem Soleimani le ha imposibilitado y le sigue imposibilitando a Daesh resurgir como quizás lo quisieran hacer, e incluso ha sido una piedra de tranca, te pregunto, para países que le han dado y le siguen dando soporte a Daesh. Y esto porque, fíjate, quizás, y tú me lo dirás, puede influir netamente en que a la luz de hechos como el deshielo entre Riad y Teherán, la incorporación de Siria a la Liga Árabe y sus pasos para la reconstrucción, o el fortalecimiento de ese eje de la resistencia, ¿no?, ante los ataques de la entidad sionista, las células del Daesh y el terrorismo takfirí seguramente intenten dar nuevos golpes. Bueno, Dani, en la respuesta que te daba el Sheikh anteriormente, relataba con amplitud lo que Irán ha hecho en virtud del combate a Daesh, ¿no?, en diversas partes de Asia Occidental, como también en Afganistán. Y eso muestra una política muy clara, muy dinámica, de combate al terrorismo allí donde esté. Creo que efectivamente Daesh, Fatah al-Sham, Ahrar al-Sham y todos aquellos movimientos, grupos y organizaciones terroristas que han surgido en estos años gracias al dinero y las armas de esta triada conformada por Estados Unidos, el sionismo y la Casa al Saud, están en una situación de mayor debilidad. No son lo mismo que eran. Y en ello, qué duda cabe que el asesinado teniente general Qasem Soleimani, con su martirio, mostró lo que había que hacer, ¿no?, el combate decidido. El teniente general Soleimani tuvo un papel destacadísimo, reconocido en Asia Occidental. Pero las fieras heridas siempre suelen ser más peligrosas. En su esencia, el terrorista puede estar muriendo, pero quiere seguir generando daño. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. No temor, pero sí cuidado, seguridad. Y en ese sentido, aquellos que aún siguen en su acción extremista, a instancia de sus valedores, de sus avales, los que les siguen pagando y entrenando, van a ordenar nuevos ataques, nuevas acciones de desestabilización. Y en ello, indudablemente, la República Islámica de Irán, en forma fundamental y con su política activa en su defensa y en la de otros pueblos, junto al eje de la resistencia en su conjunto, es el que debe fortalecer su acción de exterminio de esas células, perseguirlos allí donde haga falta,
lo que son los corifeos de la muerte, los que usufructúan de la guerra, de la muerte, de la destrucción, los fabricantes de armas en Estados Unidos, en Europa, y la entidad sionista buscan la guerra porque eso los beneficia en sus intentos de mantener una hegemonía que va a la baja, pero que aún es peligrosa. Y en ello Daesh y esa tropa de títeres que les sirve es parte componente de su objetivo. Y en ese marco, entonces, los acuerdos internacionales, el deshielo entre Riad y Teherán, bajo mediación china, la incorporación de Siria de pleno derecho a la Liga Árabe, sí, y todo lo que ha dado la República Islámica de Irán en el Líbano, en Siria, al pueblo palestino, a Irán, indudablemente ha ido minando ese poder terrorista. A ver, Che, ya estamos en la recta final. Muy brevemente le pregunto, en esa lucha, ¿no?, por preservar la unidad de la umma islámica, como incluso lo ha alentado muchísimas veces el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Jamenei, ¿qué será lo clave a su consideración como experto islámico para que el enemigo no fracture ni divida pues con estos golpes que intenta dar? Bueno, ya no estamos en los años 70, estamos en los años ya del siglo nuevo, que es el siglo del Islam. La comunidad sunita es una gran parte respetada, amada, considerada por el gobierno chiita. Entonces los grandes maestros, que se llaman mufti, los grandes maestros sunitas, condenaron de una forma bien fuerte a los terroristas. Incluso los grandes maestros sunitas han sido martirizados por estos terroristas. Quiere decir, ellos son enemigos del Islam. No solamente eso, nadie lo va a ver como un hecho sunita o chiita, nada. El terrorismo en Irán es el terrorismo, no importa cómo quiere pintarse. Todos nosotros, cuando en Irán vamos a ver terrorista, decimos es de Mossad. Ya, ni lo vamos a llamar judío, ni lo vamos a llamar cristiano, ni sunita, ni shiita. Es de Mossad. Tenga barba, es un mossadiano con barba. Bastante claro. Y Pablo, ya me queda también escaso minuto para cerrar. Y fíjate, sin embargo, y más allá de eso, la actuación de Daesh nuevamente, más allá de haber sido en Irán, deja en entredicho, o mejor dicho, en evidencia, que lo que Estados Unidos hizo en Afganistán, tras 20 años de ocupación, entre otros países de la región, no fue en lo absoluto luchar por la estabilidad y la paz regional y erradicar el terrorismo, que fue el alegato que dieron para justificar su intervención. En lo absoluto, o sea, lo que observamos, lo que ha sido una realidad es que estas organizaciones internacionales y países y democracias que se dicen defensores de los derechos humanos y vociferan permanentemente y atacan a otros países en el marco de defender los derechos humanos de determinadas sociedades, y muestra la hipocresía, el doble rasero, la conducta falsaria, Dani, e incluso muy irrelevante desde el punto de vista de lo que esas organizaciones solo deberían ser. La ONU es hoy simplemente un instrumento de los países occidentales destinado a defender sus intereses, y se basan en denuncias y levantan la voz y sacan algún documento, pero no hacen absolutamente nada por los pueblos que deberían defender. Solo un ejemplo: la Carta de las Naciones Unidas, en su capítulo 7, establece claramente lo que es la amenaza a la paz, lo que son los enemigos de la paz. Y sin embargo, no hemos visto en 75 años una sola resolución de la ONU en la cual se fuerce a la entidad nacional sionista a no continuar con los crímenes contra el pueblo palestino. Pero cuando sucede algo en Libia, cuando sucede en Siria, en Serbia o en otros países, la ONU salta y declara de inmediato restricción aérea, que no se bombardee, se somete a sanciones, a bloqueos, a embargos. Ese doble rasero es lo que ha desprestigiado a organizaciones internacionales como la ONU, y aún más ha desprestigiado a todo ese coro que dice defender los derechos humanos y sin embargo permite atentados contra recintos sagrados, permite el asesinato de científicos, permite que se desestabilice un pueblo por décadas, como se ha hecho con muchos pueblos, incluyendo la República Islámica de Irán. Así que no hay ninguna sorpresa en estas organizaciones, en su hipocresía y su doble rasero. El doble rasero que bien dices, Pablo, y el silencio también de muchas de esas potencias del Consejo de Seguridad que Irán ha cuestionado ese silencio ante
este atentado a un santuario y pues a un símbolo clave para el Islam. Les quiero agradecer a ambos, Sheikh Ali Comi, y también a ti, Pablo, por habernos acompañado en esta edición de Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, un gran saludo, Dani. Gran saludo para ambos. Allí el panorama. Nosotros cerramos el tema acá. Sin embargo, mañana vamos a seguir concentrados con el análisis en la República Islámica de Irán, que ha asegurado que nunca ha buscado un acuerdo temporal con Estados Unidos. Allí le pondremos el foco en la materia. Buena jornada. Les esperamos mañana en Hispan TV.